Hola, hoy hablaremos de las nuevas noticias de Multiversus. Empezar diciendo sobre el evento Hora de Surfear, que termina siendo un evento de voleibol estilo Brawlhalla. Llega Multiversus este lunes y sobre lo que más le habrá llamado la atención es, como verán en la miniatura, Multiversus tendrá un cómic. Sí, tendrá un cómic que llegará en septiembre 18 y más que el cómic como tal, que está bastante bien, lo que nos hace ver es que Warner sigue apostando por Multiversus. Pero nada, vamos primero con la noticia del modo de juego y luego vamos con lo del cómic. Bueno gente, este es el evento. Hora de Surfear llega el lunes, como les dije. Básicamente un evento, un voleibol. La pelota llega al suelo, pues vas perdiendo las vidas, no los stocks. Y es un perdido en Giant. Muy probablemente lo jugamos en directo. Lo jugamos en directo el lunes. Así que nada que le parezca un poco más casual. El rollo Brawlhalla hay bastante modo así, mucho más casual. Hay muchísimos modos de juego estacionales ahí. Incluso hay juego americano y tal, ¿no? Pero bueno, díganme qué les parece. Y ahora vamos con la siguiente noticia, que es muy interesante también. Bueno gente, con la noticia del cómic. DC Comics anuncia Multiversus Collision Colisión Detectada. Una serie limitada de 6 números que se lanzará en septiembre. De el escritor Brian K. Miller y el artista John Somariva. Y que también presenta portadas principales de Dan Mora. O Dan Moore sería en inglés, a ver. Dan Mora. El libro actúa como un vínculo del videojuego Multiversus y ve a Batman, Superman y Wonder Woman formando un equipo con Bugs Bunny para investigar un misterio multiversal. O sea, básicamente esto es canónico, ¿no? Del juego. Y tú no vas a ver muchas cosas, gente. El juego sigue apostando por Multiversus, o sea, me refiero a Warner, sigue apostando por Multiversus hasta que le va a preparar un cómic. Y lo bueno acá es que esperemos que a Multiversus le vaya lo suficientemente bien, que este cómic coincidiría con la segunda season de Multiversus, que sería la tan rumoreada season de héroes, ¿no? Que prácticamente, por cierto, este cómic también confirma ya Scooby-Doo, que se lo puede ver aquí en la imagen, a ver si se ve bien, ya que el cómic es canónico, básicamente, prácticamente lo confirma, ¿no? Un poquito más arriba, ahí está, obviamente la serie se llama Scooby-Doo, está Shaggy Billman, tiene que estar Scooby-Doo, ¿no? Pero bueno, técnicamente con eso ya se confirma Scooby y creo que un par de personajes más, pero bueno, el punto es que estos son buenas noticias, la verdad. El juego tiene que aguantar esta difícil salida que tuvo el primer mes, muy probablemente llegue final de mes o primera semana de julio, ya llegue Agente Smith, a ver si eso da un poquito de rebufo de jugadores nuevos y la gente se engancha un poquito más. Dentro de poco llegan las rankeds y bueno, a ver si la season 2 de héroes remonta, ¿no? Ya saben, con Dexter o con las chicas poderosas, personajes así muy potentes y más el cómic, bueno, empezar ahí a remontar, ¿no? Que Multiversus tiene IP para hacer serie inclusive y cosas así, ¿no? Pero bueno, nada, dígame qué les parece, la verdad que me sorprendió. Lo anunciaron hoy en el mismo evento, que creo que es en el mismo evento del que yo hace unos días subí un vídeo sobre el regreso del spin-off de Un Show Más, y va a haber un spin-off de Scooby-Doo, también una película de Hora de Aventura, que la película de Aventura es para cines, de hecho, una locura. Pero bueno, el punto es que eso hace que esos personajes tengan aún más posibilidad de entrar a Un Show Más. Creo que va a estar más pronto que tarde. Y nada, este cómic es una muy buena noticia para los que nos gusta el juego, ¿no? Y esperamos que no descaiga tan rápido, ¿no? Pero bueno, vamos in-game a jugar una partida con el nuevo personaje, con Iron Giant, mejor dicho, y seguimos hablando de estos temas. Bueno, gente, vamos a echarle unas partiditas a ver qué tal. Le conté miles de cosas, pero no se estaba grabando nada XD. Bueno, como les decía, cómic, viene cómic, gente, es una muy buena noticia para el juego. ¿Por qué? Porque si le va bien, puede aspirar algún día incluso meter una serie, ¿no? Que eso ya son palabras mayores. Ya saben que los cómics venden bien y se hacen serie, ¿no? Porque ya comprobó que tiene un público interesado. Y sobre el juego, yo en Stripe le conté miles de cosas, gente, pero bueno, sobre el juego se va a unificar el lore de ese cómic con el multiverso, ¿no? Así que para los que jueguen el PvE, díganme qué les parece. O sea, díganme si es suficiente lore, si es divertido o funciona. La verdad que yo salteo todas las misiones, nunca leo. Pero si son que le prestan atención, me dicen ahí. Pero bueno, voy a grabar otra partida después porque le conté miles de cosas, gente, en serio. Sobre las rankeds llegan, yo creo que llegan la otra semana, para la gente que me suele preguntar. Sobre las rankeds, yo creo que llegan la otra semana. Aunque ellos dijeron en un post en Twitter o en X que no están muy cómodos, o sea que no. Su intención no es todavía sacar las rankeds, pero bueno. Básicamente la gente está insistiendo muchísimo. Y pues lo van a meter, ¿no? Un poquito ahí por la gente ya. Yo no entiendo, o sea, obviamente entiendo que la gente quiera jugar las rankeds, pero si el juego va como va, de verdad quieres jugar una ranked y que luego te eche de la partida y tal. O sea, va a ser muchísimo más tilteante eso. Ya de por sí es molesto que te eche las partidas. Imagínate jugar una ranked y perder porque te echa el juego, ¿no? Entonces, por eso yo estoy como tranqui con las rankeds, por más que quiera jugar incluso. O sea, yo espero realmente el nuevo gameplay de Multiversus, que todavía no están trabajando en él. Están trabajando los nerfs y buffs, pero
Al juego le falta muchos cambios en general, ¿no? La velocidad del juego aún es muy lenta. El tamaño del personaje es exageradamente grande todavía. Aunque eso no hablaron que lo van a retocar, ojalá lo cambien. Eso hace que los hurtbox sean enormes todavía. A ver qué termina pasando con eso. Pero bueno, y sobre el evento no hablamos mucho. Bueno, hablé, pero no se grabó. Sobre el evento, díganme qué les parece. Brawlhalla tiene muchos juegos así, muchos tipo juego americano, tal, mucho más casualizado. Supongo que Multiversus ahí vio un poquito de donde rascar. El volley también está ahí. No sé, yo creo que el lunes lo vamos a jugar en directo. Puede estar divertido, pero claro, lo fundamental siempre es este modo de juego, el principal, ¿no? De hecho, justo la otra partida jugué con Stripe, que no se grabó, fue una buena partida, la verdad. Pero bueno, F. ¡Pum! Le maté con los juguetes. Eso es todo, amigos. Nada, gente. Sadge. Había quedado muy bien el gameplay. En fin. Y eso, gente, a ver qué tal lo del cómic. Justo coincide con la Season 2 de Héroes. Como le dije, Scooby-Doo también técnicamente ya es canónico ahora. De que va a salir en el cómic, va a estar en el juego también. Por cierto, hay un evento PvP otra vez. Eso estaba comentando cuando me di cuenta que el vídeo no se estaba grabando. Lo había pausado. Ya volvió el evento PvP. Que se lo estaba contando hace rato. Lo de que estaba jugando contigo, Tao y tal. ¿Por qué? Porque alguien vio el directo en diferido y vio que él tenía la skin de Jason, ¿no? Y eso es porque jugó el evento PvP. Estaba como 2000 de experiencia, no subió 2 niveles más. Y se proyectaba y tal. Y yo no jugué nada. Aparte de que cuando jugaba partida te da mucha experiencia, ¿no? Y ahora mucho más. Aunque se lo metieron hace unos días. Pero bueno, por eso. Esta vez voy a tratar de aprovechar el evento porque yo no jugué nada. Yo no había jugado nada porque miren cómo sube, loco. Literalmente estaba top 5 recién. Voy a tratar de jugar esta vez porque justo coincidió que me pasó algo y no pude jugar. No jugué 2 días, perdí misiones diarias y tal. Y eso. Y sobre la experiencia, el arranque y tal. Sobre el rendimiento del juego. Sigo leyendo comentarios muy bipolar, o sea, hay gente que está re contenta que por fin puede jugar, le va bien fluido, y hay gente que o podía jugar pero le iba más o menos y ahora le va horrible. Como que Multiversus todavía no da la clave de qué está pasando realmente en el juego y por qué tiene tantos problemas, ¿no? Y esperé las soluciones. Ya son 3 semanas que salió el juego. Este jueves fueron 3 semanas. Bueno, más de 3 semanas porque el juego salió un martes. Y eso, tienen que solucionarlo ya. Empecé también se crashea, por eso voy a dejar la partida, o sea, esa partida que a mí se me crasheó la voy a dejar para que vean que sigue pasando y empecé también. Como modo de crítica. hay que criticar, gente, hay que criticar las cosas del juego. No, una cosa es ser hater, pero otra cosa es criticar lo obvio, o sea, no lo obvio, sino para que puedan mejorar, ¿no? Por ejemplo, lo de la experiencia, yo creo que ahora está en un punto bueno, que la gente que se sigue quejando, por eso ya es demasiado. No tiene sentido que termine el pase. La gente quiere terminar el pase un mes antes, rollo Fortnite, no tiene sentido. Se supone que el pase de batalla en un juego de pelea es justamente para que tengas ciertas recompensas para motivarte a seguir jugando. Si te convertís al pase un mes antes de que llegue la nueva season, vas a sentir el juego muy vacío. Ahí sí vas a sentir el juego muy vacío. Pero no tiene sentido. Pero bueno, yo lo veo bien ahora con la experiencia, con que se gana de 50 por partida, con las misiones diarias, las misiones semanales, los eventos, incluso los eventos PvP que dan más experiencia. O sea, súper bien ya. Lo que tienen que arreglar es urgente, es lo del juego, lo de los crasheos, es demasiado ya, la verdad. Ya cansa, tienen que solucionarlo ya. Sobre el comillo hablamos mucho, pero la verdad, una gran noticia. Me repito mucho con eso, pero es una gran noticia. Si algún día saca una serie. Lo que más me gusta es ver cómo que de alguna forma Warner le ve el potencial o quiere aprovechar el juego, ¿no? Y le está dando, vale, un cómic es bastante palabras mayores, la verdad, gente. Porque si el cómic le va bien y si Multiversus tiene una fanática de miles de jugadores, sobre todo los norteamericanos, los que pueden acceder a ese cómic, a comprárselo tal, a lo mejor incluso se puede hacer una serie, o ven que el juego tiene más potencial, ¿no? O la gente que lee el cómic se engancha y se anima a probar el juego, ¿no? O sea, son muy buenas noticias, en serio. Me agarró muy desprevenido.
Justo coincide que yo también estoy subiendo temas de serie animada y tal. A ver qué personajes llegan a la Season 2. Ese cómic coincide, sale en septiembre, coincide con la segunda season de Multiversus. Se supone que Multiversus, su primera season, termina a finales de junio. De julio, perdón. Inicio de agosto, ¿no? A lo mejor mitad de agosto ya tenemos la season 2. Y en septiembre estaría el primer mes, ¿no? Un mes y semanitas de la primera season, de la segunda season. Entonces, muy buena promoción. Van a salir nuevos personajes y tal. A ver cuándo vemos a Agente Smith. Yo creo que va a salir la primera semana de 2020, de julio. Y el ascenso anticipado la gente lo va a tener, eso, el final de junio a lo mejor, con estos nuevos eventos que están saliendo. El Hora de Surfear. El Hora de Surfear realmente es un modo de juego, pero no sé si cómo va a contar. No, es un modo de juego cooperativo, o sea, PvP. De voleibol, pero no creo que cuente para fisura y cosas así, ¿no? Aunque está en ese sector. Así que va a ser un modo juego aparte, no nos va a contar para los final boss y cosas así. Entonces, todavía no vamos a tener a la Agente Smith al nivel 20 de la cripta y tal, ¿no? Para que jueguen el PvE. Le gané a Wonder Woman, por cierto. GG. Está gustando Stripe, gente. Dígame con quién están jugando. Bueno, tostadita. Y eso, gente, hago un cambio de cámara para despedirnos. Que tuve muchos problemas para grabar. Me repetí mucho, pero bueno, cambio de cámara. Y eso, gente, dígame qué les parece esto del cómic. El modo de juego, si les llama la atención o no. Si les da igual, dígame. Yo le voy a estar leyendo. Siempre me tomo el tiempo de responder los comentarios. Agradezco mucho que apoyen el canal. No olviden suscribirse, darle like, comentar. Y sobre todo pasarse a los directos, gente, que técnicamente es mi primer contenido en los directos. Yo hago estos vídeos para que ustedes tengan esta información del juego y me conozcan un poco y se animen a pasar a mis streams, ¿no? Y allá me apoyen ya como tal. Próximamente activo los miembros del canal para los que quieran jugar conmigo. Y ver los vídeos en exclusivo, participar de los vídeos, de qué vídeo vamos a hacer. Sobre la tier list se viene a final de mes, cuando Multiversus tenga exactamente un mes, el 28, vamos a hacer la nueva tier list. Así jugaremos en el nuevo parche que llega la otra semana, porque va a cambiar mucho. Y haremos una tier list con el chat de YouTube y de Twitch y todo junto así, ¿no? Para que haya muchos votos. Y sin más, me voy, nos vemos en directo esta noche. Muchas gracias por apoyar el canal y nos vemos en el siguiente vídeo. Saludos.